¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo las palabras que usamos no solo expresan lo que pensamos, sino que moldean lo que podemos pensar? Prepárate para descubrir un juego filosófico que podría cambiar para siempre la forma en que entiendes la comunicación y la realidad misma. Hoy vamos a sumergirnos en las ideas de Ludwig Wittgenstein, uno de los filósofos más influyentes y, hay que decirlo, más desconcertantes del siglo XX. Wittgenstein sostenía que muchos de los problemas filosóficos no se deben a misterios profundos del mundo, sino a que no entendemos bien cómo funciona nuestro lenguaje. En sus primeros años, especialmente en su obra Tractatus Logico-Philosophicus, creía que el lenguaje tenía una estructura lógica que representaba la realidad, pero más tarde se dio cuenta de que esa visión era demasiado rígida. El lenguaje humano es mucho más caótico, diverso y creativo. Así nació una de sus ideas más revolucionarias, los juegos del lenguaje. Wittgenstein propuso que el lenguaje no es una sola cosa con una única función. Al contrario, es como una familia de juegos. ¿En qué se parecen un juego de cartas, uno de mesa y uno de fútbol? No comparten una sola característica esencial, sino un conjunto de parecidos que se entrecruzan. A eso le llamó semejanzas de familia. Con el lenguaje pasa lo mismo. No solo lo usamos para describir hechos, lo usamos para ordenar, preguntar, bromear, contar historias, maldecir, rezar, cantar, agradecer, advertir, jugar, especular. Cada una de estas actividades es un juego del lenguaje distinto, con sus propias reglas y su propio sentido. Y todos estos juegos están incrustados en lo que Wittgenstein llama una forma de vida. Y aquí viene una idea poderosa. El significado de una palabra no está en lo que representa, sino en cómo la usamos dentro del juego. ¿Preguntar qué significa esta palabra? Es como preguntar qué es una pieza de ajedrez. Su función no depende del material del que está hecha, sino de cómo se usa en el juego. Ahora bien, estos juegos del lenguaje tienen reglas, pero no hablamos de la gramática escolar, sino de una gramática filosófica, las reglas prácticas y sociales que guían cómo usamos las palabras. Estas reglas no siempre están escritas. Las aprendemos al participar en una comunidad, y son fundamentales porque marcan los límites de lo que tiene sentido y lo que no dentro de un contexto dado. Wittgenstein sostiene que muchos enredos filosóficos aparecen cuando usamos una palabra fuera del juego en que tiene sentido, como cuando usamos una palabra científica en un contexto religioso, o viceversa. Ahí surge el sinsentido, cuando confundimos una regla de uso con una afirmación sobre la realidad. La filosofía, para él, no debe construir teorías, sino aclarar confusiones. Es una especie de terapia, una lucha contra el hechizo que el lenguaje puede lanzar sobre nuestro entendimiento. Y aquí viene una idea aún más inquietante. No podemos salirnos del lenguaje para observarlo desde fuera. No hay un punto de vista totalmente neutral o objetivo. Nuestra forma de vida, nuestra historia, cultura y prácticas compartidas, es el terreno en el que los juegos del lenguaje tienen sentido. No es que inventemos arbitrariamente los significados, es que están fundados en prácticas comunes, no en verdades absolutas. El lenguaje es nuestra frontera y también nuestro horizonte. Entonces, ¿qué dice todo esto sobre el mundo? No es solo que describimos lo que ya existe, es que a través del lenguaje damos forma a lo que experimentamos como real. Las palabras que usamos, y cómo las usamos, influyen en cómo interpretamos, categorizamos y respondemos a lo que nos rodea. El lenguaje no solo refleja el mundo, lo crea, lo constituye. Por eso entender cómo usamos las palabras nos revela cómo pensamos y cómo vivimos. Lo que llamamos realidad no es solo algo allá afuera, es también una red tejida con las palabras que compartimos.
Los juegos del lenguaje de Wittgenstein nos invitan a mirar con atención cómo hablamos, cómo escuchamos y cómo entendemos. Porque en cada frase, en cada conversación, estamos jugando y también estamos construyendo un mundo. La próxima vez que hables, piensa, ¿en qué juego estoy metido? ¿Y qué mundo estoy ayudando a crear? Si te gustó este viaje filosófico, dale like, suscríbete y cuéntame en los comentarios, ¿qué juego del lenguaje te parece más intrigante o más peligroso? Nos vemos en el próximo episodio de Enfrenta las sombras. Recuerda que el asombro sin crítica es fe y el asombro con crítica es filosofía.